Bien, vamos a continuar hablando, y se lo habíamos anunciado que teníamos especialistas en nuestros estudios, y vamos a recordar sobre el caso de este profesor de música que fue denunciado por el director de un establecimiento por haber abusado sexualmente a más de seis niñas y de haber realizado además toques impúdicos. De esta manera fue trasladado el profesor de música, quien responde al nombre de Edwin Pérez Colque, de 33 años, quien tras la denuncia de su director de un establecimiento en la zona de Chachicala, donde él trabajaba, se logró esta aprehensión, luego de enterarse que este hombre cometió el delito de abuso sexual en contra de 6 niñas. Este profesor, aprovechando los recreos, realizaba toques impúdicos a menores de entre 8 a 10 años. ¿No? El director del colegio es el que hace la denuncia. Se ha hecho la valoración psicológica en la defensoría a 6 menores, los mismos que han relatado cómo sucedían los hechos. Otras 5 menores están siendo evaluadas por especialistas para determinar si también fueron víctimas. Esta mañana, juntamente con el personal de la UPRI, se fue a rescatar a 5 menores que también están en la defensoría con el psicólogo. Bueno, lo que mencionan las menores, los llevaba al baño. Ahí realizaba los toques impúdicos. Entre tanto, el profesor se encuentra en oficinas policiales de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de la calle Loaiza prestando sus declaraciones para después ser puesto ante un fiscal. Padres de familia nos preocupamos sobre este tema porque el segundo hogar debería ser la unidad educativa, ¿no es cierto? Donde se sientan seguros, donde se sientan protegidos y donde los padres de familia estén seguros de que sus hijos estarán bien. Pero ¿qué es lo que está pasando? Vemos el caso de este profesor, que no sería la primera vez, además son 6 niñas las que han sido víctimas de este profesor. Licenciado Rodrigo Ayo, le doy la cordial bienvenida porque quiero preguntarle, ¿debería realizarse un examen psicológico a cada uno de los profesores, tutores de cada uno de los establecimientos para ver si están aptos y no tienen algún tipo de problema que pueda generar o derivar en esto? Debería hacerse, ¿no? Dentro de la misma selección de profesores, la unidad educativa, en la misma formación del profesor debe ser algo que se contemple. Porque de repente tú te encuentras con una cosa así y dices, qué barbaridad, qué horror, qué pasa aquí, nuestro mundo está muy, muy terrible. Pero fíjate que 16 casos diarios que se reportan de violación o de abuso sexual en nuestro país a menores de edad, prácticamente el 75%, ¿no?, se suscitan en el contexto familiar o educativo. O sea que, fíjate, ¿no?, de repente estamos enseñando a nuestros hijos a que se cuiden de desconocidos, pero el gran problema no está afuera, está dentro. Es el primo, es el tío, es el profesor, como vemos en este caso. Entonces, 75% de todo este tipo de abusos sexuales, marcar la diferencia entre abuso sexual no es lo mismo que violación, pero de todas maneras es un delito contra el menor. Qué preocupante lo que nos está diciendo, porque se supone que debería ser el círculo más seguro, la familia, el establecimiento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo estamos obrando? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal como seres humanos, como personas, como valores que supuestamente deberíamos tener registrados con un chip mentalizado? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Tiene que ver mucho, definitivamente es un factor económico, educativo. Hay muchas variables aquí en juego, ¿no? Muchas. ¿Qué estamos haciendo mal? Todavía la educación no está asumiendo, no está inclusive a veces preparando para este tipo de conflictos, ¿no? Vuelvo a decir, de repente, inclusive hasta a nivel preventivo, hablamos más a nuestro hijo de que se cuide hacia afuera, pero no nos damos cuenta de que el riesgo, el peligro está dentro. Y fíjate qué particularidad tiene esto. Como el tema se da dentro de la casa, dentro del establecimiento educativo, muchas veces el establecimiento educativo hace lo mismo que la familia, simplemente una cortina de silencio,
porque al colegio no le preocupa mucho que se hable mal del establecimiento educativo, es mala prensa para el establecimiento educativo, o en la familia se juega una cosa así de decir, ya aquí no pasó nada, que no tiene que darse cuenta el vecino o tu tía o los familiares, lo dejamos así simplemente aquí no pasó nada. Lo cierto es que yo lo veo mucho en el trabajo terapéutico, en el consultorio, las repercusiones que esto tiene cuando te das cuenta de que han pasado años, de que tu papá, tu mamá supo de esto y sin embargo nunca se hizo nada. No hace mucho llegó en ese sentido una persona que me dijo: Rodrigo, a mis 7 años me violaron en el colegio, ¿no? Y durante toda mi vida he querido encontrar al profesor probablemente para matarlo, porque él abusó sexualmente igual en el baño. Ahora, la noticia que conocemos es que a mí me llamó mucho la atención esto, es el mismo director que acude a las instancias correspondientes para decir, bueno, aquí este señor abusado sexualmente. Toques impúdicos, ¿no? Pero los llamaban al baño y este profesor tocaba a las víctimas. Un examen psicológico puede ser engañoso. ¿Puede una persona manipular? Si tú me haces un examen psicológico a mí para ver si yo estoy apta y conducir de esta manera un grupo de alumnos dentro de un establecimiento, ¿yo te puedo engañar a través de un examen psicológico? Porque hay muchas personas que dicen, pero no es confiable un examen psicológico. Bueno, pero no creas que a veces qué es el examen psicológico, ¿no? No es simplemente una hoja no de múltiples respuestas, sino que más bien un psicólogo que hace una selección de personal cuenta también con una batería de test, ¿no? Por decirte quizá una de las situaciones más comunes que tenemos con mucha frecuencia, voy a desviar la mirada, pero es por ejemplo lo que se hace en la orientación vocacional. Lo triste es cuando reducimos a veces simplemente a un test vocacional, ¿no? Ya es esta hojita y aquí dice que voy a ser médico, pero no te olvides que a veces hay que corroborar el dato con otras pruebas también, y donde por eso mismo es esencial, y lo habrás visto quizás si has postulado alguna vez el trabajo, donde también la entrevista psicológica es otro instrumento muy importante y que ha de apuntar justamente a confirmar estos datos que obtenemos a través de diferentes pruebas. Pero las pruebas son contundentes y justamente se ha trabajado mucho en una prueba, en la validación de la prueba, en que esta prueba además sea adaptada a nuestro contexto con nuestras propias particularidades. Entonces esos instrumentos han tenido todo ese proceso de validación. Hablemos del caso ahora de las niñas, Rodrigo. Es un trabajo bastante arduo el que se va a realizar con las niñas, porque se necesita un tratamiento disciplinado, donde puedas tener mucha paciencia con esa persona para que pueda decirte cada una de las cosas sucedidas y poder vivir con eso, porque no lo puedes borrar. Pero se puede vivir de la mejor manera y volver a ser una persona reestructurada con todo lo que te pasó. A ver, no sé por qué me hablas de niñas, porque cuando hablamos de abuso al menor, ¿no? Inclusive se habla de que en Bolivia, de nuestros niños, de la población en total, un 75% en algún momento, antes de los 18 años, ha tenido alguna experiencia de abuso sexual. De todas maneras, de esa cifra, la población femenina es mayor, pero la masculina no podemos ignorarla, más o menos claro. Es a 32 por 28. Pero yo te estoy hablando de este caso, que han sido en este niñas. caso sí, en este caso si me hablaras, sí, ¿cómo? 5 víctimas que definitivamente empiezan a trabajar con psicólogos. Sí, no te olvides que el ser humano reacciona de diferente manera, lo diré de otra manera, cada uno
reacciona de una manera singular a este tipo de eventos. Definitivamente esto va a tener repercusiones y en cada uno será diferente, pero este es un golpe, un shock demasiado fuerte para lo que se está viviendo, ¿no? Entonces sí, a la larga un adecuado trabajo psicológico y oportuno además tiene y va a permitir que esta niña pueda vivir, como dice usted, de una manera más integrada. ¿Cómo viven los padres con esto? Porque es muy complicado, Rodrigo. Saber que tu hija fue víctima de abuso sexual, ¿no es cierto? Y que no sabes cómo reaccionar. No sabes qué hacer, cómo ayudar a tu hija. Siempre encontramos las mejores soluciones como padres, ¿no es cierto? O creemos que son las mejores soluciones, pero estos son casos muy delicados, que de repente piensas que todo está perdido como padres. ¿Qué se puede hacer? Es una buena pregunta esto, porque estoy seguro que el papá que se entera de esto, lo primero que quiere ir a hacer es matar a este profesor, pero con sus propias manos, por haberse atrevido a poner una mano sobre su hermosa niña, ¿no? Sobre su amada niña, ¿no? Pero creo que no es el camino. La violencia no se soluciona con más violencia, pero creo que ahorita más bien la mirada está por un lado, en que se haga justicia, las autoridades correspondientes asumirán el rol que les toca, pero por otro lado, por lado de papá, por el lado de la familia, es importante también que nos demos cuenta de algo. A veces nuestras ideas dentro de este contexto patriarcal todavía en el que nos toca vivir, el hombre es a veces todavía tiene la duda de decir, ¿qué habrás hecho pues finalmente para verte? Quizá tú provocabas al profesor. A veces ese tipo de mensajes que generan mucha culpa, ¿no? Mucha culpa. Aquí estamos hablando, y en esta noticia, en esta triste, dolorosa noticia, de las que además nos vamos hasta acostumbrando de escuchar diariamente, lo triste está en que esta triste noticia nos habla de 5 personas, 5 niñas y una sola persona que se encargó de hacer todo ese daño. Así que, por otro lado, no minimicemos el problema. A veces el minimizar está bueno, fuiste violada, a veces simplemente el tema es, ¿la penetró o no la penetró? No la penetró, entonces no hay mayor problema. No, aquí estamos hablando de una situación de abuso de poder. Generalmente dentro del perfil y de los rasgos del violador está esto mismo, tiene que ver mucho el abuso de poder, el sufrimiento, el silencio, que son variables que están ahí de por medio. Muy probable que este profesor, por ejemplo, haya amenazado con hacer algo a la familia, a los padres, si la niña hablaba. Por eso yo creo que más bien la familia tiene que tomar una actitud de aceptación, de asumir que las cosas han pasado y apoyar a esta niña. Rodrigo, los teléfonos, por favor, para aquellas personas que quieran consultarte. Si quieres comunicarte conmigo, bueno, ahí está la línea telefónica, el 772-86622. 772-86622. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Un honor estar aquí. Es importante tomar estas recomendaciones, sobre todo para el trabajo que tienen que realizar los padres junto a sus hijos. Tenemos más, Mary Jane, adelante.